Hola a todos, espero que se encuentren bien. Seguimos avanzando con las actividades del ciclo después de la primera evaluación y todo lo que involucró en relación a las evaluaciones de todas las clases. Sí les quiero pedir un favor. En cada clase hay algo que hacer. Hay veces que es clase con un trabajo más amplio, hay veces que es trabajo menos amplio y nos vamos jugando los tiempos con la mejor aprovechamiento de como tal. Las enfermedades del adulto mayor son, o sea, son un montón y cada cuadro es distinto, porque las características de cada persona son las que, pues sí, identifican la forma de abordaje de cada uno de ellos y la forma en que cómo se pueden desarrollar cada una de las actividades que se pueden hacer con los adultos mayores. Con esta semana de actividades, doy por cerrado la, la parte de las exposiciones como de enfermedades de adultos mayores como tal. Hay un montón de temas que vamos a seguir desarrollando. Hay prácticas que se vienen para empezar a darlas, pero eh, esta semana como tal, ahí está el trabajo para el miércoles, en donde usted va a poder, eh, o va a tener, mejor dicho, que poder establecer cierto tipo de resumen para cada una de las actividades que se han hecho. Van a ver que en la actividad del miércoles, si es su grupo, va a ser fácil, pero hay que identificar todo lo de los demás grupos también. Yo sé que todos han trabajado y lo han hecho de la mejor manera y mejor esfuerzo posible. Les pido que continuemos aprovechando el tiempo y las actividades como tal. Hoy yo quiero hablar un poco sobre enfermedades del adulto mayor que pues prácticamente están en mi familia y que estamos pues conviviendo con ellas al final de todo. A ver, les voy a hablar del cáncer. O sea, no tengo por qué ocultarlo, todos lo sabemos, en mi familia y los más cercanos. Mi papá tiene cáncer, mi papá es un hombre de 83 años cumplidos y hace 4 años se le detectó el cáncer. El cáncer es una de las enfermedades que, básicamente hablando, son células cancerígenas que van consumiendo otras células buenas y que en algunas personas se van a desarrollar más rápido que en otras o en algunas personas nunca lo van a hacer. Mi papá sufrió hace como 30 años de una prostatitis aguda, es decir, una inflamación de la próstata. En aquel momento, tenía como 50 años más o menos. A mi papá lo operaron y le rasparon la próstata. Ese raspado de próstata es eso que usted se está imaginando de la minuta. O sea, la raspan para buscar minimizar las células cancerígenas o el supuesto tumor que mi papá tenía en ese momento. Funcionó. Me acuerdo que lo operaron en el hospital por familia, lo tuvieron 2 noches y lo entregaron a la casa. Sin mayor problema, mi papá siguió con su vida normal y ahí va. Pero, pues, durante muchos años, papá ahí estaba, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Hace 5 o 6 años empezamos a ver una serie de síntomas relacionados con vías urinarias, infecciones constantes, poca capacidad de orinar. Y, y bajo esa instancia, pues empezó a consultar y a consultar. Había de vez en cuando, no de vez en cuando, pero bueno, o sea, los doctores daban tratamiento para la infección de vías urinarias. En una de tantas, una cosa que se llama PSA, que son antígenos prostáticos, un examen que se saca en sangre, que todos los hombres nos tenemos que hacer a partir de los 40 años,
por lo menos una vez al año, empezó a salir malo. El valor es 4. Mi papá lo tuvo en 900. Entonces, empezamos a consultar, empezamos a consultar. Mi papá se le fueron juntando otras enfermedades, como la falta de potasio, una pequeña anemia y cuestiones las cuales iban apareciendo en relación a las actividades que él hacía, que él ya no coordinaba bien y se nos cayó una vez en la oficina y se nos rajó la cabeza y lo tuve que ir a traer de emergencia a la Cruz Roja. Pero ¿qué pasó? Nada, o sea, ese fue el detonante que mi papá no podía y lo llevamos a los médicos y me acuerdo que fue la noche, bueno, un montón de exámenes, fue un 10 de septiembre del año 19 que a mi papá le dejaron exámenes y esos exámenes lo llevaron a que la doctora en la noche del 18 de septiembre eh, lo, lo remitiera de emergencia al hospital del Seguro Social. Entonces esa noche, el siguiente día dijo que lo llevaran a las 8 de la mañana, lo ingresaron y mi papá quedó interno 3, 4 o 7 días algo así, una semana en el hospital. Le hicieron sus resonancias magnéticas, lo atendieron muy bien y lo diagnosticaron con cáncer. Pero no solo es eso, lo diagnostican con cáncer de próstata, originado de próstata, aquella operación que le hicieron hace 30 años, quedaron residuos y esos residuos fueron proliferándose en su organismo. Y esa proliferación llevó a que el cáncer se estableciera en una cosa que se llama metástasis. Y la metástasis, jóvenes, es que el cáncer se riega por diferentes partes del cuerpo. Y mi papá lo tiene desde fémur hasta cervicales. O sea, o sea, fémur, próstata, caderas, pulmones, estómago, costillas, cervical. No sé si el vaso y el hígado están, no creo que el hígado no, pero hay un montón de órganos que están comprometidos. Por Dios, sí, así. Pero esto fue en 2019. Y todo el mundo va a pensar y todo el mundo ha de saber que el cáncer es sinónimo de quimioterapia, de radioterapia, que son los tratamientos básicos los cuales se dan para este tipo de enfermedades. Entonces mi papá, cuando le dijeron, don Raúl, usted tiene cáncer, pues no lo creyó, no se lo creyó. Mi papá no caminaba, porque había un cierto montón de situaciones que no lo dejaban caminar. Mi mamá destrozada, totalmente, destrozada. Entonces, bajo esa situación, nos encontramos con un anciano que ya está frágil y que el doctor urólogo indicó que la radioterapia no iba a hacer lo que se tenía que, o la quimioterapia o la radioterapia no podría ser. ¿Por qué? Porque con en ese momento, 79, casi 80 años que mi papá tenía, no iba a tener una calidad de vida y le iban a hacer más mal que bien. Y ese más mal que bien es lo que queríamos evitar. ¿Por qué? Porque no tendríamos vida. Entonces, el no tener vida, la calidad de él disminuiría. ¿Qué pasó? Simplemente nos encontramos con esa decisión de que tenemos que esperar la muerte. ¿Sí? Se le celebraron los 80 años y fue una fiesta como tal con toda la familia, pero no solo eso. O sea, sus nietos, sus amigos,
las cuñadas. Mi papá no tiene más familia que lo que somos nosotros, sus hijos. Entonces, era una situación en donde había que aprovecharla. Eh, Pequeño, pues, modesto, un desayuno, contentos todos, pero sí, importante. Entonces, ahí por esas fechas, al tener claro que no íbamos a aceptar la radioterapia, él no la iba a aceptar, eh, empezamos con algo muy básico, electrolit. Se le empezó a dar electrolit medicado, no medicado, pues, pero en orden, digamos así, uno diario. De repente, mi papá empezó a mejorar. Y aquel anciano frágil pasó a ser un anciano sano. Y sano entre comillas. Con el tema del cáncer, el urólogo recetó una inyección de hormona, no sé de qué, poco llego hasta ahí. Pero a mi papá le recetaron una hormona que se le introducen cada 3 meses en el ombligo. Y aquel número de 900 que en el PSA salía, con la segunda inyección o con la tercera, mi papá estaba en 3, en un valor de 3 de los antígenos prostáticos. O sea, fue una caída de los 900 a los 3 puntos impresionante. Impresionante. Entonces, mi papá con 80 años, con un cáncer en metástasis, de tener 900 a tener 3, es simplemente un milagro. Los doctores se quedaron impresionados porque no tenemos tratamiento contra el cáncer. No lo hay. No lo hay en este caso. ¿Por qué? Porque se prefirió la calidad de vida. ¿Qué viene con esto? Por supuesto, esa calidad de vida, comprensión, cariño, alimentación adecuada y adecuada, por favor, entienda lo que a veces no es tan sana. No mucho, pero el hombre está bien. O sea, yo tengo la alegría de estarles contando esta historia porque se establece un proceso en el cual la enfermedad que lo volvió un anciano frágil retrocedió a establecer, digamos, no sano, pero sí independiente, delicado, independiente. No hay silla de ruedas como en el principio había. No hay andadera como pasamos de la silla de ruedas a la andadera. No lo hay. No hay ni bastón. Nada. Es una independencia total, prácticamente. Y saben una cosa, así, una cosa importante. eh, no hay dolor, porque una de los detonantes del 2019, ya en el inicio de este proceso, fue que había un dolor persistente en el húmero izquierdo. Y ese dolor sí era incapacitante. O sea, mi papá no aguantaba el húmero, pero no lo aguantaba porque ahí hay cáncer. Entonces, esa situación está controlada. Y está controlada con con 4 pastillas al día no, mentira, son 3 las que se toman. 3 morfinas al día, las cuales
le controlan el dolor y mi papá no siente dolor, no siente dolor. Esa es la gran bendición que tenemos, porque con dolor no pudiera haber la calidad de vida que también tenemos. Entonces, esto implica que el cáncer, que cobra miles de vidas en este país y en el mundo anualmente, es una situación tan invasiva y tan delicada que puede aparecer por todos lados y hay una infinita, bueno, no infinita, pues, pero hay muchísimas manifestaciones de cómo el cáncer aparece. O sea, hay cáncer de piel, hay cáncer de próstata, hay cáncer de senos, el cáncer de mama, pues que es tan horrible y conste, el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres, hay hombres con cáncer de mama. Sí, cáncer de estómago, de páncreas, de intestino, de hígado, de piel, de cabeza, hay un cáncer en el cerebro que es una cosa espantosa. eh, y los tumores, voy a hablar ahora de tumores como tal, que son los que eh, aparecen usualmente cuando hay cáncer. O sea, el cáncer es provocado por un tumor. El tumor es una especie de pelotita, si lo queremos llamar así, o de una concentración de células con tejido blando, el cual se va expandiendo y esa expansión va consumiendo los órganos. Y entre más órganos tenga afectados, mayor es la complejidad de la enfermedad. Entonces, cuando extirpan un tumor, es decir, que operan a una persona, le tienen que sacar el tumor y al sacarlo, lo mandan a revisión de biopsia, se llama, es un examen especial y hay patólogos, que es una profesión médica específica, que permiten identificar el tipo de tumor que sea. Si es benigno, bueno, lo sacan y ahí quedó, no hay problema. Si es maligno, ahí es en donde empieza el proceso de revisión de la, del cáncer o no. Cuando existen estos tumores, pueden ser muy pequeños, por ejemplo, del tamaño de una uña, una pulgada, del tamaño de una pelotita de bolos, no, perdón, de golf, de bolos, uf, no, tampoco, de una pelota de tenis, y ahí es complicado. Hay una infinidad de videos que yo les puedo mostrar aquí en YouTube, en donde se hable de diferentes tipos de tumores y sus tratamientos. O sea, pero he preferido hablarles sobre esta situación porque es lo que yo vivo a diario. Un paciente con cáncer, un paciente con cáncer requiere una atención especial en donde el entorno familiar esté consciente, muy consciente de lo que está pasando, de lo que hay que esperar y también sobre la forma en que vamos a reaccionar a lo que pase. Miren, nadie lo sabe, o sea, lo sabemos los familiares, pero yo estoy consciente que en el caso con mi papá no va a morir de cáncer, sino que puede morir de cualquier otra enfermedad que se pueda complicar a raíz de su patología principal, que es el cáncer, o su cuadro. Nos dio COVID y lo sobrevivió. Las infecciones de las vías urinarias, ahí están y sigue en pie de lucha. Le dan sus gripes y ahí está. Es decir, la bendición que yo tengo de poder tenerlo a él
a pesar de su edad y de su cuadro clínico, es bien, pero bien grande, pero así también es la responsabilidad, porque hay que andarlo cuidando. No hay nada mejor para un adulto mayor que sus últimos años sean con calidad de vida, sean en paz. Una caída es posible y por la fragilidad del aparato locomotor complicaría mucho. Por lo tanto, se tiene que adaptar, como vimos en clases anteriores, el entorno, la clase, los baños, para que él pueda desplazarse, entre comillas, de una forma segura y que permita una mejor adaptabilidad de su desplazamiento en su entorno. Hay pacientes, y no voy a hablar de él en este momento, sino que hay muchos pacientes que yo he visto que no aceptan que otros conozcan de su padecimiento. Y me pasó con él en el COVID. Diles que estoy con COVID, pero tengo que decirles que tiene cáncer. No les digas que estoy enfermo, pero lo tienen que saber. No es necesario. Doctor, tiene cáncer. Y enojado mi papá por eso. No entendemos por qué, pero también es un tema de su estilo de vida, de su referencia, no sé. O sea, pero en otras palabras, hay muchos ancianos que se ponen tercos. Y esas cuestiones es bien necesarias tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque los médicos al momento de tratar X cantidad de enfermedades tienen que conocer el cuadro entero para poder establecer los procesos como tal que van a seguir. Esta situación nos lleva a identificar los caminos médicos a seguir. El caso de mi papá es la experiencia que les estoy comentando, que el dolor no existe por una morfina que está tomando y son pastillas. Hemos visto que inyectan morfina, pero no, a él es tomadita. Y la calidad de vida existe. Así que jóvenes, eso es mi experiencia que les he querido compartir para que lo tomen en cuenta. Espero que les pueda servir. Dios mediante, no tengan que lidiar ustedes con esta enfermedad, pero hay una serie de situaciones que involucran real un montón de situaciones. Así que por aquí queda la clase y les dejo este video para sus comentarios.